Sí, ya. Vamos a hablar de las mediciones radiográficas de las caderas. Este estudio se envía principalmente para ver una subluxación, luxación de cadera. De lo que pude revisar, primero hasta los 3 meses está indicado una ecografía. Posterior a eso, sí se podría enviar mm, una radiografía, y algunos aconsejan, según por ejemplo la Sociedad Mexicana, que se debería de hecho enviar por protocolo siempre una radiografía, porque no siempre se puede en el examen físico determinar con seguridad de que tiene o no tiene algún grado de displasia o luxación. Bueno, aquí vemos en la primera diapositiva los puntos de referencia, un poco de anatomía. En el punto 1 es el borde externo del acetábulo, aquí vemos todo el acetábulo. El 2 del borde interno. En el 3 vemos el límite superior, aquí vemos una imagen que le denominan la lágrima de Kohler. El punto 3 es el límite superior y el punto 4 es el ¿No límite te inferior. acepta? El punto 5 Miguel, es el... perdón, ¿la podés aceptar a Cami que está esperando ahí en la sala? Ok, permíteme Ahí está. admitir. Listo. Bueno, en el punto 5 es el centro geográfico de la cabeza del fémur, es por el lugar donde es el eje de crecimiento prácticamente. El 6 del punto lateral de la metáfisis y el punto 7 es del punto medial o interno. Todos estos puntos luego vamos a ver cómo se conectan de un lado con el otro y se van a formar las líneas. La línea de Hilgenreiner, que es la línea horizontal que pasa por los cartílagos trirradiados. El punto 2, si acordamos con lo que vimos anteriormente, es tangente al borde inferior de la porción ilíaca del hueso ilíaco. La línea tangente del acetábulo óseo es partiendo del cartílago trirradiado. ¿Se acuerdan? El punto 1 y 2 es el que une los dos y se forma un ángulo entre los dos, que ya vamos a ver. Y la línea de Perkins es una línea vertical formando 90 grados entre la línea de Hilgenreiner, forma una angulación de 90 grados. Y es la línea vertical que pasa por la parte más externa del techo acetabular y que es perpendicular a la línea de Hilgenreiner. Como vemos aquí, no sé si se ve el mouse, aquí vemos la Y, la línea que acabamos de hablar, Hilgenreiner, el de Perkins, y aquí es el ángulo que se forma, ¿no? El acetabular desde el borde interno y el borde externo medial y lateral. Entonces se dice que mayor a 30 grados es patológico y menor a 30 no es patológico. Vamos a ver también otras curvaturas, creo que es la siguiente diapositiva que se va a explicar mejor aquí. El índice acetabular, lo que estábamos hablando, el ángulo de inclinación acetabular, que su valor normal es menor de 30 grados, que está aquí. En este caso se puede ver que es de 20 grados. La continuidad de los arcos de Shenton y de Calve. ¿Cómo se pronuncia? Shenton y Calve. Bueno, aquí como podemos ver se continúa el hueso ilíaco y la parte del fémur, es una curvatura. Y aquí tenemos la de Shenton. En la diapositiva anterior vemos aquí como hay una discordancia entre, aquí vemos la de Shelton, perdón, y acá, la parte de... Entonces, esta ya nos indicaría que es patológica, ¿no? En cambio, acá vemos una normal, vemos la continuación de la curvatura, y aquí también. Los cuadrantes de Hombredant o de Buti, que se llama también la metáfisis femoral de la cadera no osificada o núcleo cefálico de la cadera osificado, deben localizarse en el cuadrante 1, que es la inferior interna, inferomedial, ¿sí? Entonces, si sale de aquí, ya podríamos decir que es patológico. Y la reducción concéntrica de Fernández, primera y segunda bisectriz, deben existir una relación mayor a 3 milímetros entre el centro geográfico de la cabeza y el centro geográfico del establo. Bueno, estos de aquí no se utilizan mucho, los que se utilizan es los que los dije al principio. El porcentaje de migración de Reimers. Este es... Ay, es muy bien. ¿Perdón?
porcentaje ese no lo tenía puesto, Sí. no me acordaba si lo... Es el porcentaje de separación de la cabeza de la cadera osificada y la metáfisis femoral. Entonces, prácticamente vemos de aquí la línea P, ¿no? La parte externa que habíamos hablado, el punto 1, si se acuerdan, al principio. Y aquí vemos toda donde se va a formar la metáfisis, perdón, del hueso. Es la metáfisis del hueso. Si es que está completamente adentro, se podría decir que es una cadera normal. Ah, claro. Admitir. Listo. Ya me perdí. Ya acá estamos. Ya, cuando es la aparición del núcleo cefálico, cuando es menor o igual a 20 grados. Bien. Cuando ya pasa a los 33 grados, ya podríamos hablar de una displasia, una subluxación de 34 a 99 grados, que sería hasta acá, y una luxación ya cuando sale completamente. Y ese es el que más se usaba para categorizar, y el ángulo de C, este de aquí no se utiliza mucho, pero es el porcentaje de recubrimiento de la cabeza por el acetábulo. Bien. Que vemos aquí, ¿se acuerdan lo de la osificación? Y se traza una línea vertical, y de ahí se toma en relación el punto externo del acetábulo. Y esto forma un ángulo que debería ser superior a 18 grados, es normal, una subluxación cuando se acerca a 0 y una luxación cuando es menor de 0 grados. Esos son los principales que encontré, y sobre todo para acordarnos la tríada de Putti, que indica la luxación o subluxación. Esta es una guía mexicana que encontré esto. Es la hipoplasia del núcleo, cuando ya encontramos el núcleo, el desplazamiento externo de la parte superior del fémur, y la mayor oblicuidad del techo cotiloide. Estábamos hablando, ¿se acuerdan de si pasa los 30 grados? Ya está patológico. Volver un ratito a la primera. Sí, claro. ¿Esta? La otra, ¿dónde están las líneas? ¿Esta? Ajá. Sí, por lo general nosotros informamos que la osificación de la cabeza del fémur siempre está en el cuadrante ínfero interno. Aquí. Entonces, sería este. Claro. Cuando toca la línea, ponemos que está como en el límite, de la normalidad. Aquí. Cuando de Hingel. Por acá, más o menos, que te toca la línea. Ahí ponemos que está como en el límite de la normalidad. Y cuando lo vemos afuera, o que... En los otros cuadrantes. Exactamente, en cualquiera de los otros cuadrantes, decimos que está luxado o subluxado, o signos de displasia. A veces simplemente ponemos signos de displasia. Ok. No sé si estará fuerte en realidad. Ah, muchas gracias. Bueno, pero tengo que hacer. Ay, yo ¿quería pasar? Así lo nombramos. Por ahí, luxado, subluxado lo dice más la ecografía, o a no ser que uno lo vea totalmente fuera, pero sí ya uno pone signos de displasia. Y lo otro que vemos es justamente el arquito, ahí marcáselo a los chicos me escuchan o no. Sí, sí. El arco es del acetábulo, que tiene como una pequeña curvatura. Por lo general, en la displasia de cadera se empieza a rectificar y encima se horizontaliza un poco, se verticaliza, perdón, un poco. Entonces, por eso este ángulo que vemos acá es mayor. Normalmente, a simple vista lo podemos discernir, porque son tan marcados los cambios que uno lo ve y lo nota raro en comparación al otro. Ojo que puede haber displasia bilateral de la cadera, eso no... ténganlo en cuenta, porque por ahí uno se fija mucho en el contralateral y si los dos están luxados, por ahí no ve la diferencia. Pero ante la duda se trazan los ángulos, se trazan las líneas y se hace la angulación para ver cómo está. Porque esto por lo general se pone como más derechito, como que si viniera así, en vez de hacer eso. Claro, ¿ves? Claro, ahí se va como verticalizándose, exactamente. Y se va perdiendo ese ángulo. Entonces siempre nos fijamos, y por ahí en el informe sí ponemos. El informe básicamente dice dónde están los núcleos de osificación, el informe de cadera normal que tenemos nosotros en protocolo. Entonces, sí. Nos fijamos
si el núcleo de osificación está presente o no, eso se informa. Lo otro que se informa es si hay signos a favor de displasia o no. Uno puede detallar, se observa verticalización del techo acetabular, con núcleo de osificación, a veces ponemos hipoplásico porque es cierto que hay una diferencia entre uno y el otro. Ojo que puede ser una variante de lo normal también, la diferencia de osificación en los núcleos. Puede ser variante. Lo que hay que ver es si esa hipoplasia está acompañada de algo más. La hipoplasia de la osificación del núcleo de la cabeza femoral sola no nos indica nada, ¿sí? Porque puede ser variante. Si está acompañada de una verticalización del techo acetabular o si está acompañado de un alejamiento del cuadrante ínfero interno, etcétera, etcétera, bueno, ahí uno pone como signo de displasia. Pero la hipoplasia sola no, sí se la nombra, pero no la ponemos como algo patológico. Acéptenla la Nati que está esperando ahí en el vestíbulo. Ok. Son varios signos, digamos. No admitir. Claro, uno solo no nos dice nada. O sea, si la cabeza informarlo, pero no ya ponerlo. Exacto. Si la cabeza femoral está en el cuadrante externo, ya sea superior o inferior, es displasia. Es una cadera displasia. Si tenemos el techo acetabular así bien verticalizado y plano, sin la curvatura, es signo de displasia. Ahora, si encontramos una hipoplasia en la osificación o una diferencia entre una cadera y la otra, solamente ese signo como algo aislado, no es displasia, pero no sabemos si es o no es, digamos, claro, hay que controlarlo. Exactamente. Exactamente, y eso. La ecografía de cadera se puede hacer hasta los 6 meses. Si bien se recomienda dentro de los primeros 3 meses y es mejor después del segundo mes de vida, pero después ya de los 6 meses sí o sí placa porque no se puede ver bien con la ecografía porque ya está osificado, el núcleo ya empieza a osificarse, entonces pierde sensibilidad y especificidad de la ecografía. Entonces, hasta los 6 meses se puede hacer eco, después es plaquita, exactamente. Creo que nada más. ¿Alguna pregunta? Seguimos con artrogriposis. Genial, me encantó. La idea, chicos, es que tengan en cuenta los valores y los ángulos. Lo que más usamos son las líneas de Ingelheim. Claro, la Y y la de Perkins. Y a veces trazamos el ángulo cuando tenemos dudas. Las otras, como dependen mucho de la posición, eso también hay que ver, las de Yecton, eso depende mucho de la posición que haya tenido el paciente cuando le hacen la radiografía de cadera. Ya después, cuando bajen, chicos, le digo a la Sabri, le vamos a tomar examen a la Sabri, le digo cuál tiene que ser la posición del paciente para que la placa salga bien, que no siempre se puede, pero bueno, es bueno que sepan para que tengan en cuenta algunos reparos anatómicos para que ustedes vean si la placa es de buena calidad o no. Es muy, muy importante que más allá de aprender a informar y a ver lo patológico o las variantes, lo normal, lo que sea, aprendan a ver la calidad de la placa, porque de eso va a depender el informe. Hay muchas cosas que si la placa está mal, pueden simular patologías. Entonces, está bueno que ustedes vean y digan, esta placa está bien sacada, lo que vemos tiene valor, o, no, esta placa está mal sacada, o hay que repetirla, o hay que hacer otro estudio, porque así lo que se ve no tiene mucho valor. No sé si me explico. Sí leí un poco de eso. Sí, de cómo tomar la placa adecuadamente, pero no le puse. No, está bien, está bien. Ahora no, después le vamos a preguntar a la Sabri y después de última... Creo que es lo que decís, lo que recuerdo. Sí. Tiene que estar un poquito de rotación interna. Exactamente. Y bien derechito sobre... Cuando se pueda parar, sí puede. Cuando no se puede parar, pero el resto de usar como pueden acostarme con la mesa aquí. Exactamente. O sea, digamos abajo de las rodillas. ¿Cuál es la idea? Que la columna y el sacro estén apoyados sobre la mesa de estudio. ¿Por qué? Porque si están en hiperlordosis o si están así inclinados,
cambia la angulación sobre todo de los huecos obturadores de esta parte, cambia esto y entonces las líneas de Shelton estas se modifican y no son reales. Igual tiene que estar bien derechito y bien centrado porque si no la rotación de la cadera de una te puede sacar el núcleo hacia afuera y sin embargo no ser una displasia si está rotada la cadera. Entonces tiene que estar derechito con una leve rotación interna y con, digamos, alineado o sin arqueamiento de la columna durante la toma de la placa. Sí, es complicado para los chicos, porque ahora te gritan. Sí, por lo general, el doctor Fonsi siempre explica que lo que hace, porque él en su momento hacía en las placas y él les informaba, es agarrar los muslitos del nene y como que levantarlos un poquito. Entonces como que le pone la manito arriba y asienta los dedos en esta zona, que casi no se ve. Y entonces levanta un poco los muslitos y eso obliga a que la columna se está ahí, yo la veo, ¿eh? Exactamente, dejando las piernitas así medio para adentro. Eso es lo que él suele explicar casi. Bueno, ahora vamos a ver otro grupo. Sí, chicos, poner por WhatsApp.